Media hora será, como mucho. Pero no nos vamos a ir muy tarde, no se preocupen. Está todo bajo control. Bueno. Así que los dejo con Matías. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estemos más o menos despiertos. La charla que yo les voy a dar es en relación a posiblemente algo que ya conozcamos o que de alguna forma hayamos estado involucrados. O sea, no vamos a ver necesariamente nada nuevo en lo que es en materia, lo que es el desarrollo, por ejemplo, para sitios web o el desarrollo de servicios y cuestiones afines. Lo que les quiero mostrar, ya que estamos en el Día del Programador y estamos como supuestamente festejando el día, digamos, cómo podemos de alguna forma unir todo esto para sacarle algún tipo de beneficio. Especialmente si estamos desarrollando sitios o estamos trabajando en sitios web en los cuales necesitamos de herramientas un poco más modernas o algo que podamos intercambiar información tanto entre el cliente, o sea, lo que es la página web que está funcionando en el navegador, como desde el lado del servidor. Y justamente usando estas tecnologías como WSF y RESTful, ya vamos a hablar un poquito de eso, que son tecnologías que en la actualidad están cada vez como calando un poco más hondo, o por lo menos están más dentro del desarrollo de sitios profesionales. Por lo tanto, si nosotros queremos estar un poco a la par de lo que se maneja en el mercado general, no solamente local, sino internacional, deberíamos estar mirando este tipo de cosas, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito de cada una de estas cosas. Obviamente que seguramente cuando ya vieron Node.js pudieron hablar o poder ver algo de JavaScript, ¿sí? Yo les voy a comentar algunas cosas de JavaScript que normalmente son los dolores de cabeza para aquella persona que está tratando de empezar con JavaScript y que deberíamos tener sí o sí en cuenta antes de lanzarnos a esto si es que no tenemos experiencia, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito de este JavaScript, un lenguaje que personalmente me parece formidable y también lo odio, ¿no? Primero, JavaScript tiene, como una de las características o una de las cosas que a mí personalmente más me gustan es que es uno de los lenguajes por excelencia dinámicos, ¿sí? O sea, ustedes conocerán que hay muchos lenguajes, si han estado trabajando, hay muchos lenguajes que en la última época, en los últimos 2, 3, 5 años, han empezado a aparecer o han empezado a ser reflotados, que tienen esta característica de dinamismo. O sea, esto quiere decir que nosotros no estamos, por ejemplo, en el caso de código como C# o código como Java, por ejemplo, que estemos atados a tipos de datos, sino que si bien tenemos tipos de datos, no necesariamente tenemos que andar declarándolos y por lo tanto nos da ciertas posibilidades dentro de esas variables, dentro de esas funciones que nosotros estemos manejando para poder en realidad pasar o manejar cualquier tipo de información en ese punto. Incluso al punto de poder encontrar o poder generar en tiempo de ejecución objetos que salen de la nada y no tener que tener firmas como interfaces o clases abstractas o tipos para poder intercambiar información. Entonces, personalmente esa es la parte que a mí me gusta y por supuesto es también la parte que detesto, porque es muy difícil después depurar o tener ciertas herramientas que nos ayuden a entender por qué eso está fallando cuando lo hace, ¿no? Entonces tenemos que ir muy minuciosamente tratando de ver qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, veamos en este caso, esto es definitivamente código JavaScript y son algunas de las cosas bastante interesantes que tiene, ¿no? Como por ejemplo comparaciones de strings, donde digamos la nada igual a algo que tiene entre comillas 0, da falso, y el 0, solo 0, igual a las comillas vacías da true, pero después si comparamos ese 0 con el 0 adentro de las comillas, nos da true de nuevo. Entonces, tenemos ciertos comportamientos bastante complejos o bastante raros, que a veces nosotros nos encontramos en situaciones donde, ¿cómo puede ser que este código que parece totalmente lógico y que lo venimos heredando de otro tipo de programación, no nos funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, la forma en cómo JavaScript infiere la información, o sea, lo que tenemos en el caso de una comparación, lo que tenemos de un lado y lo que tenemos del otro, nos hace que diga, bueno, ok, si yo de este lado tengo un string, entonces voy a tratar de mirar todas las cosas como si fuera un string. Ahora, pero si del otro lado tengo este otro tipo de datos, entonces infiero de que todo lo que quiero comparar va a ser de otro tipo de datos y demás. Entonces, ese tipo de cosas nos
nos suele causar ciertos dolores de cabeza, ¿no? O como por ejemplo esto que parece tan, digamos, tan naif, podríamos decir, o sea, tan simple, como decir, ok, tengo un bloque de código y tengo dos llaves que representan ese bloque de código, ¿sí? El de la izquierda, sí, siempre me confundo, el izquierda, o sea, es lo que podríamos hacer en cualquier lenguaje de programación. De hecho, el compilador le importa muy poco si tenemos, digamos, las llaves más abajo o más arriba, y anda, ¿sí? O sea, no hay mucho problema. Incluso hay ciertas aberraciones en las cuales nosotros podemos darle varios enters y poner las llaves mucho más abajo y también anda, ¿sí? O sea, eso ya me parece medio como demasiado, ¿no? Es un poco, parece un Frankenstein, pero también funciona, el compilador lo entiende y anda, ¿sí? Pero fíjense del otro lado, por ejemplo, en el caso de JavaScript, ¿sí? Si nosotros no tenemos la llavecita justo al lado del bloque de código o de la declaración que estamos queriendo hacer, eso no anda. O sea, lo que hace o lo que infiere JavaScript es que esas llaves en realidad es código que está ahí, sí, es código, pero que no va a hacer absolutamente nada, o que no pertenece, por ejemplo, a lo que estamos tratando de marcar antes, o lo que estamos tratando de crear antes. Entonces, a veces cuando nosotros heredamos el desarrollo o venimos con desarrollo de código anterior en otro tipo de plataformas y nos vamos a JavaScript, esto es un problema, ¿sí? O por ejemplo, bueno, fíjense este tipo de cosas, ¿no? Es más o menos lo mismo. Nosotros podríamos, en este sentido, devolver un objeto que tenga, obviamente creado en el momento, que tenga una propiedad que se llama OK, que tiene en este caso falso y del otro lado true, pero la primera, o sea, la que tenemos de este lado, no nos va a decir que tiene un error, no nos va a fallar, no nos va a hacer absolutamente nada, simplemente no va a devolver ese OK. ¿Sí? O sea, lo que va a devolver es un 0, o sea, va a devolver un valor falso. Y del otro lado, si nosotros subimos simplemente la llavecita un poquito más arriba, nos va a devolver un objeto que tiene una propiedad que se llama OK, que es igual a true, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones en JavaScript son bastante críticas, ¿sí? Y antes de eso, o antes del slide que teníamos recién, y ese tipo de cosas, por ejemplo, que ustedes ven ahí, es un poco lo que les comentaba al principio, o sea, esta posibilidad que tengo yo de generar objetos en tiempo de ejecución sin necesidad de tener una firma previa, o sea, sin tener que estar atados directamente a un tipo de dato que en el caso de otros lenguajes de programación necesitaríamos, ¿sí? En este sentido, estoy creando una estructura, esta estructura o esta notación que tenemos acá es una notación que se llama JSON, JSON, ¿sí? Que es JavaScript Object Notation, ¿sí? Esa es un poco la idea, y nos permite en JavaScript generar este tipo de elementos, si bien están en el código, pero elementos dinámicos o objetos dinámicos. Por lo tanto, como tenemos esta posibilidad, también lo vamos a poder explotar más adelante, por ejemplo, cuando empecemos a trabajar con servicios y empecemos a transferir datos, en los cuales nosotros podemos transferir información, no en modo de dato, por ejemplo, como clásicamente se hace, que es XML o algún otro tipo de funcionalidad, digamos, de código, de texto o de datos que nos representen esos datos, sino que lo que podemos hacer en todo caso entre un servicio y JavaScript es transferir objetos que son JavaScript. O sea, podemos transferir cosas que es JavaScript, cosa de que de nuestro lado, del lado de la persona que está programando en JavaScript, pueda recibir esa información de una forma que lo entienda. O sea, que de alguna forma podemos romper, que eso también es la parte que me gusta de JavaScript, podemos romper ese gran problema o ese gran paradigma que tenemos normalmente, que es cómo podemos llevar de una estructura de objetos a una estructura de datos. O sea, digamos, ¿cuántos de acá no se habrán encontrado con el gran problema de, ok, yo tengo un objeto que se llama usuario, que tiene sus propiedades, y en la base de datos es una fila, ¿sí? O sea, eso es algo demencial. O sea, ¿cómo podemos estar manejando, por un lado, registros de memoria o cuestiones ya estructuradas que entendemos, que nuestra aplicación entiende, y resulta que es como que pasamos de eso a grabarlo en piedra? O sea, es como que no tiene mucho sentido. Entonces de ahí salen un montón de frameworks y un montón de cosas para poder transportar esta información, y empezamos a crear capas entre medio y un montón de cosas ahí para poder pasar de esas filas y columnas, o sea, ese pseudo calc o Excel, a digamos, a algo que nuestro código entienda como lo que era inicialmente un objeto. En este sentido, lo bueno que tiene, en el caso de JavaScript y esta transferencia de información, es que nosotros podemos transferir información
como si fuera JavaScript y no como si fuera una fila y columna que después tengamos que entenderlo o retraducirlo, ¿sí? Entonces, si bien hay varias definiciones de lo que es JSON, esta es una que representa justamente ese tipo de elementos que veíamos recién, o sea, este objeto que veíamos recién. Por ejemplo, si nosotros queremos crear un objeto, lo que tenemos es llaves, un texto que representa esa propiedad, 2 puntos y un valor con esa propiedad, que de hecho es bastante, primero simple, o sea, es simple de entender, y segundo, como que sigue ciertos patrones que ya podemos llegar a conocer. ¿Cuántos de ustedes no han pasado algo, digamos, por ejemplo, si están trabajando en la web, no han pasado algo a través de query string? Esto que aparece en la barrita de navegación arriba, y ponemos nombre de la variable igual a su valor y pasa el dato. O si quieren mandarlo, por ejemplo, esa información por un método POST a través de la página web, o cuando envían información de una página a un sitio, por ejemplo, si no han inspeccionado nunca el header de ese paquete que viaja, también va la información de la misma forma, ¿sí? O sea, tenemos nombre, variable, punto y coma o ampersand, dependiendo del tipo de paquete que estemos mandando, y vamos concatenando datos. Entonces, en este sentido, de alguna forma podemos hacer exactamente lo mismo, o por lo menos sigue ciertas reglas que tal vez sean conocidas para nosotros. Entonces, esto nos permite, bueno, un poco el tema este del dinamismo en JavaScript, ¿sí? Hagamos algo de esto, ¿sí? Hagamos algo de esto. Hoy, como es el Día del Programador, vamos a hacer honor a aquellos viejos programadores, así que lo vamos a tratar de hacer todo con una consola que parece la Matrix, y además, bueno, si no funciona esto, sépanme disculpar, abrimos alguna herramienta que me corrija todo y vamos bien. Pero vamos a tratar de hacernos los picantes acá y vamos a ver cómo sale, ¿sí? Entonces, vamos a crear primero un archivo que va a ser nuestro archivo de prueba, ¿no? Entonces, este es, pero no lo voy a poner ahí adentro porque no... Bueno, sigamos ahí. Test.html y vamos a crear eso. Y ahora vamos a abrir algo que, si tienen la edad que yo tengo, vamos a trabajar con esto, ¿sí? O sea, esto es un viejo editor que todavía existe en Windows 7, o sea, para aquellos que ustedes decían, no, lo que pasa es que ahora estamos en la modernidad absoluta, fíjense que todavía tenemos ese hermoso editor que me recuerda a mi infancia, ¿no? Así que bueno, vamos a crear una página web. En realidad no vamos a crear la página en sí, vamos a tratar de ver cómo podemos depurar esto creando algo de JavaScript, como para que entendamos o cerremos la idea de esta cuestión variable e interesante que tiene JavaScript, ¿sí? Pero como vamos a crearlo dentro de una página web, o vamos a simular que estamos dentro de una página web, vamos a crear algo de código dentro de estos tags para que el navegador entienda, y lo vamos a depurar obviamente con el navegador. Entonces, una de las cosas que tenemos para declarar variables que podemos utilizar es esto, ¿no? Es un tipo var, que puede ser o lo usamos o no lo usamos, y básicamente anda de la misma forma. O sea, si declaramos algo así espontáneamente, por generación espontánea se manifiesta ahí, ¡pac!, también funciona. Pero bueno, en este caso podemos declarar esto. Pero por ejemplo, algo que tiene interesante en base a esta variabilidad que tiene JavaScript es que yo podría decir algo, ¿sí? O sea, no me importa que sea, y lo podría declarar como por ejemplo un string, ¿no? Esto es un string, ¿sí? O sea, tan simple como eso. Ahora, ese algo, en realidad, en algún punto, yo podría decir, no, ¿sabes qué? Lo que me gusta, o lo que realmente quisiera que sea, es que sea una función. Y ese algo pasa a ser una función. O sea, en realidad, no me interesa que sea, puede ser cualquier cosa, ¿sí? O puedo transformarlo en cualquier cosa. O podría decir, no, ¿sabes qué? Lo que me interesa en realidad es que... cierto que este editor no borra seleccionando. Quiero que sea un objeto, ¿sí? Un objeto que no tiene absolutamente nada, pero ya es algo que está dentro, ¿sí? No borra. Bien. Vamos a anotarlo ahí, ¿sí? Entonces podría declararlo como un tipo de objeto. No tengo la necesidad de crear algo en, digamos, mucho más complejo. O sea, esas llaves ahí ya son un objeto, ¿sí? Ahora decimos esto de notación JSON, ¿no? Yo puedo agarrar y decir, ok, vamos por acá. Sí, se ve que hace mucho que no lo uso. Entonces decimos, por ejemplo, ID, vamos a poner ahí, 1, 2, 3, 4, y no sé, nombre, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá, en realidad ahora es un objeto que tiene
una propiedad ID y una propiedad nombre con esos datos. O sea, de hecho yo podría agarrar y por acá, vamos a hacer uso del mouse, volvemos a la actualidad, podría agarrar y decir, ok, algo, punto, ID. O sea, esto lo que vamos a hacer es mostrar un mensajito en la pantalla con eso, ¿sí? Y en realidad está, o sea, en realidad funciona. Vamos a ver si encuentro dónde estaba esto. Acá. Y vamos a abrirlo con algún navegador en especial, ¿les interesa? Vamos con este. Funciona en todos los casos, por si acaso, no piensen mal. O debería funcionar, a ver, vamos a ver si... Salvo que me diga, no, usted no puede ejecutar esto. Bien, ¿qué me faltó? Perdón. Esto de estar pivoteando entre exámenes. Decíamos que... Vamos a ver si la regla es bien. Son 2 puntos, ¿no? Yo les dije, si no funciona acá, lo podemos ir mucho más allá, ¿no? O sea, podemos hacerlo de otra forma. Entonces, fíjense que tenemos, digamos, ese alert nos muestra el mensajito como tiene que ser. Pero supongamos que yo pongo acá un punto de interrupción y vamos a inspeccionar ese algo, ¿no? Entonces, no sé si se alcanza a ver desde allá, pero fíjense que ese algo se transformó en algo que tiene justamente esas propiedades. Entonces, ahí estamos como generando esa notación, digamos, estamos creando un objeto en tipo JSON para poder manipularlo. O sea, no hemos definido nada, no hemos creado ningún tipo de datos, no hemos creado absolutamente nada y funciona de lo más bien. Lo interesante, o lo podemos llevar muchísimo más allá si quisiéramos, es que yo puedo, por ejemplo, desde una función, imagínense que tengo una función cualquiera, puedo devolver en base a los parámetros que yo le envíe, puedo devolver ese objeto, o puedo devolver una variable booleana, o puedo devolver otra función, o puedo devolver cualquier cosa, ¿sí? Y ahí es donde empiezan los dolores de cabeza, pero digo, o sea, ustedes pueden hacer lo que quieran en ese sentido. Entonces, digamos, le da realmente un dinamismo, y por eso es que definitivamente cada vez se está usando más, o cada vez se puede crear más cosas. De hecho, un amigo me comentaba, o sea, acá, que hay librerías como por ejemplo Knockout, o hay otras librerías así bastante nuevas e interesantes, que nos permiten a nosotros crear interfaces de usuario, o el comportamiento de una interfaz de usuario, básicamente de forma dinámica. O sea, tenemos que hacer muy poco y se crea todo, o se hace todo en base a los datos o los tipos de datos que le estamos pasando. Y esto lo infiere esas librerías las infiere debido a que yo le puedo pasar cualquier tipo de objeto y crea y genera eso que estamos esperando. Yo no lo he usado, pero más o menos es lo que entendí cómo funcionaba, ¿sí? Entonces, bueno, de nuevo, el objetivo, o sea, o la idea de aprender JavaScript o de tener JavaScript en mente es o sea, es la posibilidad de realmente ir hacia posiblemente lo que el mundo de la programación en este momento está esperando. O sea, ha habido varios intentos y sin embargo JavaScript, que tiene muchísimos años y que fue creado en muy poco tiempo para un modelo en un momento, hoy está reflotándose cada vez más, se está usando cada vez más, y muchos lenguajes de programación tratan de no copiar la JavaScript necesariamente. Hay otros lenguajes antes que tenían las mismas características, pero es como que la puja por este uso en la web nos lleva también a que muchos lenguajes de programación traten de seguir el mismo modelo. Entonces, definitivamente es algo interesante, ¿sí? Ahora hablemos conceptualmente de qué es RESTful, o cómo funciona este concepto de RESTful. No lean eso que dice servlet, ¿no? Es la única imagen que encontré. Digo, si vamos a mostrarlo en C#, no lean eso. Pero bueno, básicamente nosotros cuando trabajamos con servicios, o digamos, si nos remontamos a la era de los servicios web, las primeras propuestas que se habían hecho como un framework ya más o menos armado era, ok, te conectas a través de HTTP, por ejemplo, y yo te devuelvo XML inmenso, gigante, con un montón de datos, porque en ese momento se usaba el XML,
o sea, se sigue usando, pero digo, o sea, era como el boom, era tener XML y era el boom, era tenerlo ahí, ¿sí? De cualquier manera, un servicio web que es, o sea, un servicio como de esa época o de ese estilo, ¿qué era? Era simplemente un lugar donde yo le puedo pedir algo y me devuelve datos. O sea, si me hubiera devuelto un OK, era exactamente lo mismo, digamos. O si me hubiera devuelto un, no sé, 200 OK, también hubiera sido exactamente lo mismo, ¿no? O sea, en realidad era un lugar donde yo puedo ir y decirle, ok, tráeme o dame algo en base a lo que yo te estoy pidiendo y me devuelve información. O sea que muchas veces hemos estado generando probablemente en nuestro código servicios webs sin darnos cuenta antes de que alguien venga y diga, che, yo acabo de inventar el concepto de servicios webs. Pero bueno, esto ha ido evolucionando y muchos de estos cambios que se han estado haciendo no están tan ligados a la forma en cómo se transmiten los datos necesariamente, sino en la forma en cómo se presenta esto hacia el consumidor del servicio. O sea, esto quiere decir que mientras que nosotros teníamos un punto en el cual nosotros nos tenemos que conectar para traer esa información y pasarle probablemente una cabecera dentro de ese mensaje con los datos, muy parecido a lo que hace un navegador para navegar en un sitio web, digamos, se fue evolucionando para que sea mucho más simple, para que haya posiblemente mejor interconexión entre diferentes sistemas. O sea, no es lo mismo, me ha tocado hace bastante tiempo atrás conectar un servicio web, hace 8 años atrás o más o menos, conectar un servicio web creado en C# con librerías de Java, por ejemplo. O sea, fue realmente doloroso poder hacer eso, más allá de los conocimientos o no que se podría haber tenido sobre diferentes plataformas, pero fue bastante complicado poder hacerlo. ¿Y por qué? Porque bueno, uno escuchaba de una forma, el otro leía, mandaba los datos de otra forma, y había que empezar a hacer ciertos formateos y demás. Entonces, digo, esta experiencia nos lleva a que necesitábamos algo que sea cada vez un poco más simple de poder acceder. Y lo que hoy, entre comillas, o sea, no es nada necesariamente nuevo, pero digo, hoy se utiliza bastante, y ustedes lo van a poder ver en diferentes sitios web, Amazon, eBay, digamos, no solamente a nivel de servicio, sino a nivel de comportamiento, es la posibilidad de crear este tipo de accesos en los cuales la información de alguna forma se presenta dentro de la misma navegación a la cual nosotros queremos acceder. O sea, fíjense en este caso, dice acá quiere acceder a acme.com, en lo cual divide, como si fueran en directorios, o sea, en diferentes secciones dentro de esa ruta, divide las partes a las cuales quiere acceder, ¿sí? Por ejemplo, este OMS será, digamos, un punto principal o un punto importante de entrada a ese sistema. Por ejemplo, supongamos que no diga OMS, sino que diga clientes, ¿sí? Podría ir a clientes. Y el segundo dice, ok, órdenes o order. Entonces, quiere decir que dentro de los clientes yo quiero ejecutar o quiero pedirle información a las órdenes o quiero buscar sobre las órdenes. Y el último parámetro, en este caso, es la orden específica de la cual quiero consultar. Entonces, en vez de tener que pasar toda una cabecera con todos los datos y algo medio complicado, yo puedo explicitarlo de esta forma. Entonces, este tipo de servicios o este tipo de acceso resulta posiblemente mucho más simple de manejar, ¿sí? Digamos, es un poco más fácil de manejar. En el caso de .NET, nosotros tenemos esta implementación, o una de las implementaciones más nuevas o las que más se están usando, es a través de lo que son portales o sitios web ASP.NET con MVC3. ¿Sí? O sea, que es, digamos, la nueva o lo más novedoso. De hecho, ya está MVC4 dando vuelta y demás, pero por lo menos el soporte que nosotros tenemos en estas plataformas hasta el momento es eso. ¿Cómo funciona? No vamos a crear nada extraordinario, simplemente vamos a ver qué dice por acá. Bien. Simplemente como para mostrarles más o menos cómo funciona, ¿sí? Obviamente que acá Microsoft, con esta evolución o estos cambios, lo que hizo fue volver un poquito probablemente hacia atrás, hacia lo que era el viejo ASP y no tanto ASP.NET. O sea, no sé si alguien ha trabajado alguna vez con ASP.NET, ¿sí? O sea, digamos, uno de los cambios que hubo entre ASP y ASP.NET fue de que yo ya no necesitaba, por ejemplo, tener que crear todo el HTML para poder poner una cajita de texto y crearle comportamiento, sino que agregaba una caja de texto que esto lo manejaba el mismo ASP.NET cada vez que la información viajaba de ida y vuelta al cliente y demás cuestiones.
Si bien acá todavía tenemos este tipo de cosas, pero volvemos, ahí no sé si pudieron alcanzar a ver que decía usar Razor, volvemos un poco al concepto de tener vistas o elementos en los cuales yo voy a mostrar información, pero como anidado con el código, digamos como si fuera un código de servidor. Entonces queda como una mezcla entre HTML y código de servidor, y por ahí no, digamos, a veces tal vez no queda tan limpio como podría haber quedado antes. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. De cualquier manera, digamos, esto por ejemplo es un sitio MVC, si no lo habían visto nunca, sitio MVC, gente, sitio MVC, donde fíjense que tenemos, por ejemplo, las vistas, que estas vistas en el caso de esta ruta que yo les había mostrado es un poco ese acceso a esas rutas, o sea, este OMC o clientes, en el cual dentro de clientes voy a tener una especie de manejador o alguien que apunte a esa vista, como por ejemplo órdenes, y a eso le voy a pasar el parámetro con el cual yo quiero trabajar. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo digamos, todo lo que van a ser vistas, y dentro de esto yo podría empezar a crear todas mis vistas. Como por ejemplo, si yo quiero agarrar y decir, voy a crear un nuevo subgrupo que se llame Home, ¿sí? Y dentro de ese subgrupo voy a crear una vista. Esa vista lo llamaré, no sé, vamos a poner principal, no importa, vamos a poner esto, ¿sí? Vamos a poner esta de acá. Y lo que va a hacer es crearnos una vista que no tiene funcionalidad en sí misma, ¿sí? Fíjense que es solamente esto. Obviamente tiene este tipo de cuestiones donde se unen un poco el servidor o el lado del server con la vista y el HTML. Y con esto ya tengo como para presentar algo accediendo a través de esta ruta que estoy creando. Obviamente necesito que alguien maneje esta vista y yo pueda proveerle algo de información. Entonces fíjense que también tenemos una carpeta que se llama controllers, la cual hace referencia a todos estos elementos que van a controlar o van a manejar las vistas. Entonces fíjense que en este sentido dice, digamos, tiene una nomenclatura, pero dice default 1, en este caso lo vamos a llamar home, porque vamos a tener dentro de esta clase, vamos a tener todo el manejo de las vistas que están dentro de esa carpeta home, ¿sí? Entonces me crea este controlador y yo puedo acá agarrar y decir, vamos a decir principal, vamos a cambiarle esto, principal. Entonces, bajo una acción clásica, o sea, yo trato de acceder a esa vista, lo que voy a hacer es, está mal escrito acá, va a funcionar mal, se me estaban riendo y no me estaban diciendo nada, ¿no? Qué bárbaro. Claro, después que falle me iban a avisar y yo voy a decir, ¿por qué no me funciona esto? O sea, si esto... Está bien. Mala gente, eso no se hace. Entonces, en este caso, fíjense que mapeo dentro del controlador home, mapeo digamos, la vista principal, ¿no? O sea, en realidad no estamos haciendo código, no estamos haciendo nada raro, simplemente es como para que vean que en el caso de MVC3 estamos como implementando esta clase de idea o de concepto de servicio. ¿Sí? Eso está todo bien, o debería. ¿Sí? Entonces, ahí accedió a la vista, y de hecho si yo pongo un punto de interrupción dentro de ese controlador, está entrando a través de ese controlador. Obviamente acá le podría pasar parámetros y más cuestiones, ¿no? O sea, de hecho podría agarrar y poner acá algo de información, o dependiendo cómo yo tenga mapeado eso, podría agregarle dentro de esa barra de navegación, podría agregarle más información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace así a grandes rasgos? Lo que hace a grandes rasgos .NET bajo este parámetro es, fíjense en esta partecita, lo que hace es crear como ruteadores, de decir, ok, yo quiero que cuando vos me pidas la página principal, o sea, el sitio principal barra home barra la vista, entonces descompongo en base a este patrón que yo te estoy dando acá y digo, ok, la primera parte, que es home, es correspondiente al controlador con el cual quiero manejar, y la parte que sigue corresponde con la vista que quiero manejar, y la parte que sigue corresponde en este caso a un identificador o un tipo de variables que yo pueda llegar a pasarle, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer esto es ese comportamiento. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a qué viene todo esto? Simplemente como para entender qué es el concepto este de res, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, MVC es uno de estos
de estas cuestiones en MVC. Así que, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué nos queda como para decir, ok, estamos en la cresta de la ola y estamos creando sitios web que lo soporten todo, que se aguanten todo, que funcionen todo, ¿sí? Por un lado, es, digamos, RESTful y JavaScript, un poquito de lo que habíamos visto, y por otro lado, en el caso de lo que nos provee Microsoft, es WSF. No sé quiénes alguna vez trabajaron con WSF o escucharon WSF, además de yo. Bien, vamos, si somos todos programadores, ¿por qué tienen miedo? Si no lo trabajaron nunca, digamos, bueno, no pasa nada, nadie está diciendo nada. Pero bueno, justamente con esta evolución del manejo de los servicios, o de la idea de ir evolucionando los servicios, Microsoft ya hace bastante tiempo saca o crea una forma que para el programador, o sea, para nosotros, nos sea más fácil de poder implementar servicios sin necesidad de tener que preocuparnos, por ejemplo, por todo lo que pasa entre medio del cliente y el que provee ese servicio. O sea, esto quiere decir que, ¿cuántas veces ustedes han tenido que hacer, por ejemplo, un chat? Si han pasado seguramente por digamos, la universidad o digamos, por algún tipo de carrera de esto, seguramente que en el segundo año o el año y medio, el primer trabajo práctico es un chat. Todo el mundo quiere hacer un chat, ¿sí? Después, al final, todo el mundo quiere hacer una veterinaria, pero al principio siempre es un chat, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces han intentado, por ejemplo, me pasó a mí, hacer un chat y digo, bueno, ¿cómo es la mejor forma de conectar esto? Vamos con un socket. Entonces abrimos un socket y nos empezamos a conectar por chat y funciona todo de maravilla. Pero creamos un montón de código para poder conectarnos por un socket, que viene un amigo y dice, che, ¿y por qué no nos conectamos por, no sé, en vez de usar TCP, por qué no usamos el protocolo, lo que sea? Y voy a decir, pará, o sea, hace 2 meses que estoy tratando de entender cómo funciona esto y ahora vos me querés cambiar toda la bocha, o sea, no hay forma. Entonces, esos problemas todavía existen en la vida real. Entonces, una de las principales cosas, o uno de los, personalmente, de los beneficios que yo le veo a WSF, es de que el desarrollador le abstrae toda esa problemática. En realidad, lleva esa problemática a la configuración y nos libera a nosotros, como desarrolladores, para que solamente nos preocupemos de alguna forma en el código que tenemos que hacer. Entonces decimos, ok, yo tengo este punto de entrada que recibe estos parámetros y hago el código el que tenga que hacer, Visual Basic, C#, Java, lo que sea, hago el código. Y después voy y configuro para decir, che, este punto que va a entrar por este código acepta HTTP, acepta TCP/IP, acepta conexiones, no sé, por socket de algún otro tipo, ¿sí? Entonces, él se encarga, digamos, WSF se va a encargar de cómo levantar la maquinaria para hacerlo funcionar. Lo que tampoco a veces resulta tan fácil, pero en términos generales anda. Entonces, una de las características que tiene WSF es poder proveernos este tipo de servicios que incluso nos dan la posibilidad de entender, o sea, de poder enviarle contenido de tipo JSON y devolvernos contenido de tipo JSON. Entonces, si nosotros estamos trabajando con JavaScript y queremos justamente transferir información hacia un modelo que está distante, o sea, hacia un servicio, y tenemos un objeto creado en JavaScript, qué mejor que mandarle ese objeto de JavaScript, que del otro lado sepa cómo desmenuzarlo y solamente nos dé las variables y los tipos de datos que necesitamos, y luego ese servicio hará lo que tenga que hacer. Y después, cuando tiene que devolver algo, en vez de devolvernos filas y columnas, que nos devuelva un objeto en JSON, cosa que JavaScript lo puede entender sin ningún tipo de problema, y no tengamos que andar parseando ni haciendo nada raro, ¿sí? Entonces, eso es un poco digamos, el broche que termina cerrando esta idea, ¿no? Así que les muestro. Che, nos tiró un error acá. Bueno. Ahora sí ya no lo voy a hacer en esto, ¿no? O sea, olvídense, eso era solamente el principio. Entonces, tengo acá, por ejemplo, un servicio creado, o un sitio web vacío, un sitio web común y corriente, creado en ASP.NET, pero que le he hecho un par de modificaciones para que soporte este tipo de comportamiento. Las primeras modificaciones que he hecho, o sea, no quiero ir paso a paso porque por ahí toma un poco más de tiempo. Las primeras modificaciones que les he hecho son estas de acá. Fíjense que he adicionado un par de referencias, no sé, bueno, System Runtime Serialization, System Service Model Activation, Service Model Web, que son
parte de un subconjunto o componentes para poder trabajar con WSF por un lado, y como dice en el caso de la primera, Runtime Serialization, para poder justamente hacer trabajos de serialización. O sea, esto es de transformar un objeto a algún tipo de dato que sea transportable y transformar eso que es transportable a objetos. Esto quiere decir que si yo tengo un texto, lo puedo transformar a algo que se entienda como objeto, y si tengo un objeto lo puedo transformar probablemente a texto para poder transportarlo, o a XML, o a cualquier otra cosa, o a un, no sé, un conjunto de bytes que puedan ser transmitidos, ¿sí? O sea, lo que querramos, pero ese es un poco el concepto de serialización. Bien, por otro lado, lo que tenemos acá es un par de configuraciones bastante interesantes sobre WSF. Primero, esto que tenemos acá, que es la configuración específica de cómo se va a comportar este servicio. En este sentido, estamos declarando cómo se va a comportar, lo voy a poner acá abajo, el punto de acceso o el comportamiento a lo que nosotros vamos a tratar de alcanzar, o sea, ese punto del servicio que nosotros vamos a tratar de alcanzar. Por ejemplo, en este sentido está usando, configuraciones estándar, pero fíjense que dice, por ejemplo, web HTTP endpoint, o sea, es un punto en el cual se va a utilizar el protocolo HTTP para poder comunicarse, y dentro de los puntos estándares lo que hace es decirle, ok, la salida o la respuesta por defecto que vamos a utilizar para este punto es JSON. O sea, lo que vamos a devolver es algo que sea JSON. O sea, no me importa qué haga yo con los objetos en C#, lo que devuelvo es JSON, ¿sí? Y por otro lado, lo que tengo también acá es esta parte de acá, al igual que en el caso de MVC, por eso también les quería mostrar el tema de MVC, tengo declarada una posibilidad de generar ruteos, o sea, cosa de que yo pueda ir accediendo como si fuera un servicio de REST y pueda de esa forma rutear esa información hacia las diferentes clases que yo tenga dentro de mi servicio, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Este código después, si quieren, se los paso, no hay ningún problema. Lo importante es como para entender conceptualmente cómo funciona. Entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a ir por acá. En este caso, este es el Global ASAX, que es es un archivo donde nosotros podemos crear o manejar cierto comportamiento de todo un sitio web. Por ejemplo, si un sitio web se cae o una página específica tiene un error, podemos capturarlo ahí y guardar un log o actuar de determinada forma. O como por ejemplo cuando la página o el sitio en general se inicia, por ejemplo, podemos hacer otro tipo de llamadas. En este caso, esas llamadas que estamos haciendo son las de poder crear un ruteo de un ruteo de nuestro servicio hacia lo que pueda llegar a venir, en la cabecera o en la petición HTTP, y poder generar un ruteo hacia nuestros objetos. En este caso, lo que dice es, ok, créame un ruteo de tipo servicio, donde vamos a usar el tipo que se llama MyService. MyService es mi clase, o sea, la clase que yo he creado, ¿sí? O sea, ese es el tipo de ruteo. Obviamente que acá podría adicionar tantos ruteos como quiera, ¿no? O sea, lo que me está diciendo esto es que mediante el sitio web que tenemos, por ejemplo, misitioweb.com /myservice, voy a poder entrar a mis clases. O sea, voy a poder rutear hacia mis clases, ¿sí? Entonces vamos a ver MyService, vamos a ver qué tiene. Por un lado, esto que tenemos acá es típico de todos los servicios creados en WSF. O sea, todos los contratos en los cuales nosotros exponemos información, típicamente va a tener este tipo de declaración, ¿no? O sea, son decoraciones arriba de la clase que dicen, ok, esto es un contrato para un servicio, tiene determinados comportamientos, tiene por ejemplo un comportamiento que es cada instancia que se va a generar sobre esto va a ser por llamado. O sea, no vamos a mantener variables de sesión o no vamos a mantener ningún tipo de información entre llamadas. O sea, cada usuario, por ejemplo, podría ser un usuario totalmente nuevo, incluso si es el mismo usuario, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, tenemos la clase mi servicio. Entonces vamos con uno de los elementos más fáciles. Creamos una función, en este sentido, que se llama firstService, va a devolver datos, va a obtener datos y lo que fuera, y le decimos, ok, para poder acceder a esta, fíjense dice webget, para poder acceder a esta dirección, lo que necesitamos es decirle myService /
el primer servicio, o sea, first service, y después una serie de parámetros que yo podría ir agregándole tantos como yo quisiera, ¿sí? Ahora, estos que tenemos acá mapean con estos que tenemos como parámetros de entrada. Entonces quiere decir que cuando el usuario escriba mi sitio web.com /myservice /pirulo /Gómez, ¿sí? Lo que va a hacer es, Pirulo va a ir a caer acá y Gómez va a ir a caer acá. Y luego lo que va a hacer es, obviamente en este es muy simple, va a devolver hola, el nombre, pero como nosotros le dijimos que era en formato JSON, entonces si bien acá le estamos diciendo que es una string, lo que nos va a hacer es armar un paquete que diga, ok, la propiedad se llama tanto y es de tipo string y este es su contenido, ¿sí? Entonces en JavaScript vamos a poder saber que es un objeto de tipo JSON y manejarlo como tal. Vamos a levantar esto, vamos a ver qué hace. Entonces, decimos myService. Esto está puro cacheo. Entonces fíjense que dice, bueno, esto es una ayuda que genera .NET. Dice, ok, es lo mismo que habíamos puesto. El primer servicio, nombre, apellido, cómo nosotros deberíamos llamarlo, ¿sí? O sea, de esta forma, myService, first service, y si queremos ver, por ejemplo, tipos de respuesta que nos va a dar, las tenemos acá, ¿no? O sea, entré al servicio y dice, ok, quiero un ejemplo, o quiero que me digas cómo sería una respuesta, si es que me lleva la... Está abajo, acá está, sí. Si me devolvieras XML, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que este sería toda la estructura del XML. Quiero que me devuelvas o que me digas cómo sería una respuesta en JSON. Entonces, lo que hace es decir, ok, lo que te va a llegar es un contenido de string, o sea, eso va a ser el JSON. Entonces vamos a ver si lo llamamos. Decimos, copiamos esto. Vamos acá. Y lo que tenemos que cambiar es esto. Y esto, ¿sí? Entonces lo llamamos. Y bueno, lo vamos a llamar con Firefox. Entonces lo que hace es, si no el otro me hace descargar porque no reconoce el formato, entonces lo quiere descargar como un archivo, pero fíjense que lo que me devuelve es justamente eso, se ejecutó el parámetro, trajo el parámetro, lo puso en la respuesta, pero viene como con comillas, ¿no? O sea que si nosotros vamos a la documentación de JSON, una variable se representa, en el caso de una string, se representa de esta forma. Entonces en realidad lo que nos está devolviendo es un apartado o una cualidad de JSON, ¿no? O sea, nos está devolviendo un objeto de JSON. Se me fue el botón de pausa. ¿Alguien se acuerda cómo es el botón de pausa con shortcut? ¿No? Bueno. Entonces vamos con el otro caso. Fíjense que el primero, o sea, porque digamos, básicamente tenemos en HTTP, o cuando estamos trabajando con webs, tenemos una serie de verbos en los cuales nosotros podemos interactuar. No sé si conocen, sí. Sí. O sea, el nombre ponele el que quieras, digamos. Está bien. Claro, en este caso, digamos, entiendo la pregunta, digamos. Es un servicio de cara a la implementación que vos estás haciendo por detrás. Porque estás usando espacios de nombre o arquitectura que te sustenta el concepto de un servicio, ¿sí? Probablemente, digamos, sea más fácil de plantearlo, de decir, ok, si es un recurso, es digamos, es una unidad que no es un servicio en sí, si lo vemos como en el caso de MVC3. O sea, cuando veamos el caso en MVC3, ahí podemos hacerlo. Pero yo, digamos, mientras que no entendamos, llámenlo como quieran, digamos. O sea, no, ¿sí? O sea, no sé. Digamos, me parece que es más, digamos, teórica la pregunta que práctica en este sentido, ¿no? Digo, no sé, por ahí estoy entendiendo mal. Pero bueno, me parece como que en ese sentido, sí, no sé. Sí, sí. Bueno. Bien. Sí, por eso, o sea. Así que, pero bueno. Entonces vamos al segundo caso. Entonces yo les decía, bueno, tenemos, cuando trabajamos con la web, tenemos varias acciones o verbos en los cuales nosotros podemos decirle a un servidor, che,
en realidad lo que quiero hacer es ejecutar esta información mediante tal verbo. O sea, los verbos normalmente, o sea, nosotros digamos, si no se han puesto, o no lo vemos muy en detalle, normalmente siempre nos quedamos con los dos clásicos que suelen ser usados en la etiqueta form de un HTML, que es el atributo method, que es o post o get, ¿sí? O sea, son los clásicos. Pero tenemos delete, tenemos head, tenemos varios, y cada uno sirve para hacer determinadas acciones, ¿no? O por lo menos, en realidad no son determinadas acciones, o sea, en realidad es como ser más explícitos. No es lo mismo decir, por ejemplo, haceme un get donde te paso como parámetro un delete tal archivo, cuando podría ser un delete archivo, por ejemplo, ¿no? O sea, es como una forma de entendernos mejor, tal vez en ese sentido. De cualquier manera, acá, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá, tenemos el de arriba es las llamadas que sean a través de get, o sea, el verbo get, y las de abajo, que es un poco más elaborada, son a través de métodos más compuestos, o sea, métodos que yo quiero manejar de otra forma. En ese sentido, fíjense que dice el método o el verbo que yo voy a utilizar son aquellos que mapeen con post. O sea, la primera es más fácil de ver porque lo poníamos en la barra de navegación y entró sin problema. Y en este caso, lo que le estamos diciendo es, o sea, solamente acepta información para este método que se llama doSomething, solo si viene a través de un método, si viene a través de un verbo post, ¿sí? Entonces, pero también podemos hacer esto, podemos interactuar de esa forma. Ahora, una forma fácil, o por lo menos si queremos terminar de cerrar este círculo para poder interactuar con este método, es a través de algún tipo de llamada que nos permita enviar métodos post. O sea, que nos permita enviar algo. Podríamos hacerlo, por ejemplo, con un simple form y que envíe información por post. O podríamos hacerlo, por ejemplo, con con jQuery y JavaScript. En este sentido, yo tengo acá esto que se llama, esto que ven acá, ¿sí? Que es post, o sea, es una función que va a tratar de sacar algo de información y va a hacer una llamada a Ajax, como para que tengamos información de vuelta, ¿sí? Podríamos tener o no tener. Pero fíjense que el método o la forma en la que estamos trabajando en esto es, le decimos cuál es el tipo, cuál es el path o la ruta de ese servicio al cual queremos acceder y cuáles son los datos que queremos enviar. En este sentido, lo que debería hacer es, vamos a ver por acá, ¿dónde se me fue? Mapear, por ejemplo, con este tipo de información que tenemos en este punto. O podríamos pasarle datos separados. Entonces, vamos a ejecutar de nuevo. No lo vamos a ejecutar desde acá. Vamos a abrir esto. Entonces, si yo me voy de nuevo a esta parte, veo que tengo este método que se llama doSomething, que es por medio del método post, y la forma de accederlo es a través de esto. O sea, si no le pongo ningún tipo de cabecera o no le pongo nada, debería llegar vacío. Vamos a ver si podemos... ¿Dónde se me fue? Acá. Probablemente esto nos saque un poco a pasear. Está bien. O sea, fíjense que en este sentido, o sea, por más de que si yo pongo acá y pongo esta parte, como no le estoy pasando ningún tipo de verbo, o sea, no le estoy pasando el verbo post por defecto, entonces no hace nada, digamos, me dice, ok, no, está bien, pero no puedo hacer nada, ¿sí? O sea, debería poder ir más allá. Les voy a mostrar directamente les voy a mostrar directamente uno ya funcionando, ya implementado, así no perdemos mucho más tiempo en esto, pero como para que vean que funciona. ¿Cómo? No, dije lo voy a instalar antes de ir, pero me olvidé. Sí. No importa, acá tenemos un ejemplo. Fíjense que en este sentido dice, ok, quiero postear esto, que tranquilamente podría usar otro método para crear este método JSON, que vaya a WP Notification, post news,
y va a hacer algo acá adentro. Ahora, si yo voy a ver el código, acá, y veo que esta es mi clase, y acá dice postnews. Fíjense, tenemos la misma nomenclatura que teníamos allá arriba, o sea, viene en este sentido, y va a hacer algo con lo que entre esa información. Este modelo que tenemos acá, en realidad, mapea con la misma estructura del JSON que le estamos pasando. Entonces, lo que va a hacer el servicio es tratar de crear o mapear lo que le mandemos a través del JSON y mapearlo a estos objetos que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si funciona. Por ejemplo, vamos a poner algo por acá, vamos a poner algo por acá, ahí. Y fíjense que acá frenó. O sea, entró definitivamente al método. Y si verifico esto, perdón, este de acá, ahí se va a ver un poquito chico, pero fíjense que mandó la información que le estamos poniendo. O sea, entonces en ese punto está enviando la información. Pero fíjense que mapeó automáticamente, o sea, solamente dijo, ok, yo le estoy mandando una nomenclatura de tipo JSON e hizo todo lo posible para que ese objeto, que es un tipo en C# pueda devolverlo con la información que está adentro y demás. Lo mismo si yo hiciera la inversa, si en vez de devolver void, en este caso, devolviera un objeto, también haría lo mismo, o sea, haría que lo que sale, lo que responde es un objeto de tipo JSON, ¿sí? Bueno, y ahí va a ser lo que tenga que hacer. Entonces, y se me van los cosos. Ahí está, que no haga nada, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que, digamos, podemos mapear o hacer este mapeo directo y no necesitamos, digamos, preocuparnos cómo leer esa información o cómo representarla, siendo que los dos mundos tal vez funcionan de forma diferente en ese punto, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Queda más o menos así, en términos generales, un poco la idea general clara de cómo... Voy a cerrar mi editor, permiso. Gracias. Si tuvieras una vuelta de la información Sí. esa con alguna modificación, Sí. el mapeo de esa vuelta en los mismos campos, lo tendrías que hacer vía JavaScript, vía... Claro, en realidad, mira, lo que habría que hacer acá es, por ejemplo, fíjense que yo dejé, por ejemplo, una de las implementaciones que tiene JavaScript, o por ejemplo en el caso de jQuery también sirve, pero supongamos que estemos creando nuestro modelo manualmente, y no tenemos formas de decir, bueno, algún framework como jQuery que nos pueda proveer de esta información. Entonces supongamos que nosotros hacemos la petición, nos devuelve una string, porque en realidad va a ser una string en nomenclatura JSON, y supongamos que tenemos este string acá, que dice, no sé, var JSON string, esto fue lo que nos devolvió, ¿sí? O sea, lo que sea acá. En JavaScript lo que vamos a hacer es var mi objeto igual a JSON parse JSON string y listo, ya tenés el objeto. O sea, ahora mi objeto tiene el objeto. La otra cosa es, fíjense que acá, al inverso, yo tengo mi objeto, pero fíjense que, bueno, acá una forma un poco ardua de hacer el trabajo, o sea, estamos creando toda la nomenclatura del script manualmente, con concatenaciones y demás, pero en vez de usar esto, lo que podríamos hacer es usar esto, var sendData, por ejemplo, y esta variable es... perdón. Bueno, acá está concatenando cosas. Pero supongamos que tengamos, no sé, mi objeto JavaScript. Y eso, o sea, ese JSON stringify nos va a devolver un string en formato JSON. Eso lo mandamos directamente por el canal del servicio y del otro lado lo va a traducir a un objeto en C#. ¿Sí? O sea, si los nombres coinciden, o sea, los nombres de las propiedades coinciden, lo va a tratar de traducir. Y el refresco de esos datos en la vuelta, Sí. el refresco de esos datos que se modificaron o regresaron modificados en el objeto, ¿se Sí. plasman o se No, ahí, digamos, claro, ahí tendrías que hacer rutinas para
Sí, sí. del objeto, plasmarlo en la interfaz. Sí, salvo que uses algún framework, me imagino, vuelvo a esto, ¿no? O sea, yo no usé Knockout, me hablaron muy bien de él, pero me imagino que eso lo va a hacer solo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos, no deberías hacerlo. Pero si vos estás yendo a la fuente, o sea, estás como hoy, todo un programador y le das las teclas, sí, lo vas a tener que hacer solo. Esa era la pregunta, digamos, si había un refresco automático con la... porque son dos mundos aparte, ¿no? O sea, eso es una cosa es JavaScript, HTML, y otra cosa es algo que puede ser desde PHP, CGI en C++ o lo que sea, y no te... Además, ¿sí? O sea, en el sentido de que vos no necesariamente querrías mostrar algo, por ejemplo, o, digamos, ahí sí o sí te queda... Pero es como, a ver, yo sé que en esto voy a caer en una trampa propia, pero digo, supongamos que no existen los data binding, ¿sí? O sea, supongamos que vos estás creando una aplicación de Windows y los data binding todavía no se inventaron. Entonces vos estás allá por, no sé, por Pascal, trabajando en Pascal, y consultás a algo remoto o una base de datos o lo que sea, y querés actualizar la pantalla con los datos nuevos, y bueno, y a darle. Exacto. Entonces en este sentido sí, o sea, acá esto es puro y duro, digamos, o sea, acá está en su estado más básico, ¿sí? Bien. Vamos a cerrar todo esto. No sé si hay alguna otra pregunta, mientras que yo pasamos al siguiente tema. O sea, digamos, no sé si... ¿Oscar anda por acá? No lo veo. No sé si había otro corte, por ahí alguien se quiere escapar o no. Sí. ¿Se puede hacer también con WSF, con MVC y combinar el servicio de WSF? O sea, en realidad, el servicio de WSF, digamos, es independiente del modelo que vos uses desde el lado del consumidor. O sea, digo, vos podrías hacer una página PHP y tener del otro lado WSF. O sea, en ese sentido no hay problema. O sea, ahora, cuando vos creas WSF, tenés que programarlo bajo las reglas o el dominio de WSF. ¿Sí? Pero vos podrías tener lo que quieras. O sea, a lo que voy es que vos podrías tener cualquier tipo de... ¿cómo se llama? Cualquier tipo de cliente. O sea, en ese sentido no estás atado a ASP.NET o a algo de Microsoft. Puede ser cualquier cosa. Pero ahí en el primer proyecto que vos mostraste de MVC podría meter... Sí, totalmente, porque en realidad, en este punto, digamos, si estamos hablando del lado del cliente, también sigue siendo agnóstico. O sea, agnóstico en el punto de es HTML y JavaScript. No importa qué plataforma creó ese HTML y ese JavaScript. Entonces, de nuevo, o sea, por debajo podría ser cualquier cosa. Está corriendo en algún lugar. Me gustaría saber dónde. Ok. Pero bueno, en ese sentido podría ser lo que quieras, no habría problema. Porque en realidad estás mucho más arriba de la plataforma en la cual estés trabajando. A ver, vamos a ver qué pasó. Sí, no está... Lo que pasa estaba en el otro monitor y ahora lo traemos de nuevo a la vida. Ahí va. Bien. Bueno, en este caso yo estoy usando una máquina virtual para Windows 8. No sé si lo han visto antes a Windows 8. ¿No? Bueno. ¿Cuántos de ustedes creen que solamente funciona para los dispositivos táctiles? Bien. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les mintió tanto? O sea, es un rumor que siempre sale, por eso os pregunto. Digamos, más allá de que no vamos a hablar hoy de Windows 8, sí quiero mostrarles lo que es Visual Studio, ¿sí? Visual Studio 2012.
Así que, digamos, más allá de toda esta interfaz y demás, les voy a mostrar otra cosa. No vamos a necesariamente hablar sobre esta parte, ¿sí? De cualquier manera, fíjense que no estoy haciendo nada, ¿no? Entonces, vamos directamente a la fuente. A ver, vamos a ver si si estaba de esta forma. A ver. No lo tengo por acá. Ok. Bueno, estamos acá. Vamos por esto. ¿Sí? Ahí apareció el famoso desktop. O sea, lo que les voy a mostrar un poco son las herramientas o los conceptos que de alguna forma vamos a tener que volver a aprender, o vamos a tener que no volver a aprender como si fuera algo que tenemos que desechar algo viejo y aprender algo nuevo, sino que son cosas nuevas como toda tecnología que evoluciona. O sea, una de las cuestiones principales que tiene Visual Studio 2008 es que podemos empezar a desarrollar aplicaciones para Windows 8. Que en la actualidad, con Visual Studio 2010, no podemos hacer eso. En el sentido de aplicaciones que tienen el concepto Metro, sí. Visual Studio 2012. Eso, Visual Studio 2012. Sí, tengo un problema de regresión. Tengo que tratarlo con mi psicólogo. Sí, 2012, ¿sí? O sea, no dije nada, sí. Se rumoreaba que sí, pero hasta lo último no ha habido ningún cambio en ese sentido. O sea, nada digamos, que vos tengas una aplicación Metro que sea Visual Studio. Sí podés desarrollar, pero no, todavía es, digamos, hay que pensarlo como que es algo medio complejo en ese sentido, porque no es lo mismo tener tanta información en una aplicación tradicional y más en una herramienta de desarrollo, en algo que probablemente nos cueste mucho más encontrar la información si tenemos iconos más grandes o ese tipo de cosas. Pero hasta el momento, no, por eso. No digo, o sea, por eso, hasta el momento no hay nada de eso. O sea, no hay un cambio real, algo que digas, ok, ahora puedo manejarlo. Sí, en el transcurso de la evolución de Visual Studio, desde las primeras versiones que salieron hasta ahora, ha habido cambios sí de interfaz, como agrandar un poco las letras, o los colores manejarlo de otra forma, la iconografía, como para que se adapte más a lo que es Windows 8, pero no necesariamente un cambio tan radical en ese punto, ¿sí? Entonces, volviendo a esta idea de Visual Studio 2012, sí. Yo no lo probé y creo que no. Ya está. ¿Anda? Ah, bueno, probablemente ande, pero no les deje instalar las cuestiones de desarrollo para Metro. Yo no lo probé. ¿También deja? ¿Y cómo las depuras? Un complemento aparte para desarrollar. Te genera como una especie de máquina virtual donde corre la interfaz Metro y te muestra cómo quedaría el icono y cómo corre. Bien, no, la verdad que no lo probé. Sí, no. Habría que ver qué tan efectivo es, pero no, la verdad no lo probé. ¿Cómo? ¿El Visual Studio? No. No, esa, digamos, es una cosa a la que él quería llegar. Digamos, cuando yo les dije no vamos a poder desarrollar aplicaciones para Windows 8 con Visual Studio 2010, no es que, ok, se acabó el Win32, el .NET y lo demás, sino que no vamos a poder, con Visual Studio 2010, no podríamos desarrollar aplicaciones Metro, que son estas que se ven acá, ¿sí? O sea, este estilo de información que se ve acá, donde podemos interactuar más con las manos y demás, ¿sí? O sea, esa es un poco la idea. Visual Studio 2012 sí tiene este soporte directo, o sea, es un soporte que viene directo. Entonces, en ese punto, por eso digamos que sale, digamos, lo nuevo, como para poder desarrollarlo ahí.
Obviamente que podemos seguir utilizando nuestras aplicaciones viejas, digamos, antes de Windows 8, podemos seguir usándolas en Windows 8 y podemos seguir desarrollando cosas en 2010 para Windows 8. O sea, pero aplicaciones que se verían como estas, o sea, perdón, error de coso, como esto, digamos, en el escritorio, ¿sí? No el otro tipo de aplicaciones. Ahora, uno de los cambios principales que ustedes van a ver es, primero, esto de a qué cosas podemos llegar a pegarle para desarrollar, y segundo, una implementación ya digamos, dentro del mismo Visual Studio para el soporte del framework 4.5. O sea, ustedes sabrán que la versión de Net Framework está, sí. Sí. Pregúntale a Microsoft, no sé. No, ni idea. Ni idea. Habría que ver cómo llevan el versionado, no, ni idea. Ni idea. Sí. No, ni idea. Ni idea. Bueno, 2013. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Por eso, de hecho, vos tenés plugins o instalaciones para 2010 en las cuales vos podés hacer cosas con 4.5, por ejemplo, también. Pero no necesariamente estás atado a eso. Digamos, es muy común, digamos. No sé quiénes han trabajado alguna vez con LINQ, por ejemplo. O sea, LINQ, si bien se solidificó en 2010, donde ya tenías cuestiones nativas o soporte más para las herramientas para crear cosas con LINQ, en 2008, cuando que salió a medio camino, digamos, salió LINQ, tenías plugins o complementos que se instalaban dentro de Visual Studio 2008 para poder trabajar con LINQ. Y obviamente no eran nativas en el punto de nativas para el IDE de desarrollo, pero sí podías trabajar con esas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como dice Lucas, digamos, no necesariamente están relacionados el IDE con la plataforma, digamos, con las librerías de desarrollo, ¿sí? O sea, pero ¿por qué 4.5? No sé. No sabría decirte. Así que, pero bueno, tenemos ese tipo de desarrollos. Ahora, lo que se agrega dentro de Visual Studio es, digamos, más allá de los lenguajes y ese tipo de cosas, ¿se acuerdan? Si todavía no los aburrí y se acuerdan los que les dije al principio, ¿cuál es el lenguaje de programación que a mí más me gustaba? JavaScript, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos ahora a Visual Studio 2012, ¿qué lenguaje tenemos para empezar a desarrollar aplicaciones? JavaScript, ¿sí? Qué buena pregunta. No es interpretado. O sea, lo que hace es, digamos, ahí llegamos. Pero cuando vamos a desarrollar aplicaciones de estilo Metro, ¿sí? Con JavaScript, o podríamos hacerlo con C#, con C++, ¿sí? En el caso de JavaScript específico, corre dentro de un hilo de Internet Explorer 10. O sea, pero lo que hace es crear un grapper dentro de ese subproceso, pero compila internamente a un intermedio. O sea, entonces, ¿qué hace con esto? Digamos, no es interpretado como JavaScript puro, sino que es pseudo compilado como IL, por ejemplo, como una compilación en .NET, pero, digamos, o lo que trata de hacer es poder garantizar, por un lado, que si vos programás en C++ o en C# una aplicación de este estilo, y las programás también en JavaScript, funcionen todas iguales, o sea, por lo menos sean iguales de rápido. Entonces vas a tener un lenguaje ahí entre medio. Pero igual, cuando vos creás una aplicación digamos, con JavaScript, lo que hace es correr dentro de un hilo de Internet Explorer. O sea, el motor que lo ejecuta es Internet Explorer, ¿sí? Pero bueno, anda bastante bien. Entonces, lo que decimos, ¿no? Tenemos estas aplicaciones de tipo Metro, que bueno, el nombre ahora estaba cambiando, y con lenguajes como en el caso de JavaScript. O, por ejemplo, podemos tener también C# o C++, ¿sí? Que también tenemos, digamos, los mismos componentes, o sea, tenemos la misma cosa. Entonces, uno de los principales cambios, o lo más importante que vamos a obtener con Visual Studio 2012, es la posibilidad de programar y desarrollar para ese tipo de plataforma, ¿sí? Más allá de lo normal, de lo que tengamos normalmente.
Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar uno de los ejemplos. Digamos, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vayan a desarrollar para este tipo de plataformas, o sea, para este tipo de aplicaciones en Windows 8, es de que es más fuerte lo que Microsoft está lanzando como lineamientos de estilo que lineamientos de código. O sea, digamos, como que las reglas ya pasaron a ser, digamos, si ustedes quieren subir una aplicación al market o quieren poder vender esta aplicación o distribuirla, es más importante o se le da mucha más importancia a cómo se ve esa aplicación, en el sentido de que cumpla ciertas reglas y para que el usuario pueda, digamos, aprender a usarla rápido, identificarse fácilmente con la aplicación o desenvolverse fácilmente con la aplicación, a una cuestión necesariamente de código. Obviamente no quiere decir que vamos a hacer código basura, o sea, vamos a tratar de hacer buen código, pero desde ahora en adelante ya no podemos poner un botón grandote con una carita feliz adentro, ¿sí? O sea, eso, o sea, no deberíamos poder hacerlo nunca, pero ¿sí? O sea, ahora no vamos a poder subir una aplicación al market si tenemos ese botón con la carita feliz adentro, ¿sí? O sea, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, como es muy importante la parte de visual, ya nos provee Visual Studio los principales templates visuales con los cuales nosotros vamos a tener que trabajar. O sea, en realidad lo que se dice es, ustedes pueden hacer la aplicación más o menos como ustedes quieran, pero lo más aconsejable es partir digamos, con uno de estos templates. Entonces tenemos este grid layout, que es igual que el inicio de Windows, o sea, que es esto. O sea, donde tenemos un montón de iconos y podemos ir desplazándonos, ingresar adentro y demás. O, por ejemplo, tenemos otro que es split, que es, o sea, bueno, está dividida la pantalla y podemos como navegar en esa información digamos, de otra forma. Pero básicamente es como que tenemos la posibilidad de que ya nos cree toda una estructura para empezar a trabajar con este tipo de aplicaciones, ¿sí? Entonces yo voy a crear una grilla como para que vean que mucho ya está hecho, mucho ya está generado ahí. Otra de las cosas interesantes que tiene es que si ustedes, por ejemplo, eligen JavaScript para empezar a desarrollar, digamos desde la vista nuestra, desde la vista del desarrollador, uy, está re viejo. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Otra de las, digamos, de las cuestiones interesantes que tenemos, hoy no puedo hablar y pensar al mismo tiempo, denme un segundo. Es que como viene, digamos, o va a correr JavaScript dentro de este grapper de Internet Explorer 10, ustedes pueden, ¿salió todo bien? Pueden aplicar también lo que es HTML5 dentro de su desarrollo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si ustedes saben HTML5, como por ejemplo para, digamos, conceptos como por ejemplo el desarrollo de juegos, o saben mucho de CS3 y cómo manipular visualmente el HTML, por ejemplo, todo lo que ustedes hagan o apliquen sobre eso, lo van a poder ejecutar dentro de este tipo de aplicaciones. Entonces es como que estamos llevando el mundo de la web, o el mundo que actualmente es dominio de la web, para crear aplicaciones que serían como aplicaciones de escritorio. Entonces si nosotros somos más proclives a trabajar con HTML, probablemente nos sea mucho más fácil mudarnos a tener que aprender un lenguaje nuevo. También lo interesante es que yo puedo tomar un sitio web o puedo tomar digamos, alguna aplicación que haya hecho en la web y transportarla, dependiendo de la complejidad de la aplicación, casi de forma transparente dentro de esto y va a funcionar. Mi caso es, o por lo menos una de las cosas que he podido comprobar es, tomo un juego hecho en HTML5 y JavaScript, lo meto acá adentro tal cual como viene y funciona. Y tengo un juego para Windows 8. ¿Sí? Entonces, en ese sentido está bastante interesante si nosotros estamos acostumbrados a trabajar con JavaScript y HTML. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en este caso, tenemos... por un lado tenemos las páginas de JavaScript, el código de JavaScript, páginas HTML, ¿sí? Con su código JavaScript,
y hojas de estilo generales, por ejemplo. O sea, si yo quisiera, no sé, cambiarle el tamaño a una cajita donde se muestre un dato, o quisiera, no sé, cambiar el color o lo que fuera, puedo empezar a tocar este tipo de configuraciones, que es HTML, CSS3 y JavaScript, y digamos, lo voy a tener funcionando. Entonces me va a dar esa ventaja, probablemente como ventaja principal. La otra cosa interesante que tiene es que, si se fijan acá las referencias, o sea, este es el framework, digamos, ¿cómo se llama? De Windows 8 o de este tipo de aplicaciones para Windows 8, fíjense que es justamente JavaScript. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, ok, ¿por qué no encuentro esta propiedad? No me está funcionando como yo quisiera que funcione y demás. Vengo acá, pongo un punto de interrupción y cuando haga F5 y empiece a depurar mi aplicación, puedo ver lo que está pasando dentro del framework que Microsoft creó para las aplicaciones de Windows 8 con JavaScript. Entonces, me da una ventaja que va mucho más allá que, por ejemplo, el trabajar con .NET, sí. No. Sí, sí. Digamos, en el caso de... No, en el caso... Sí, no. Es muchas preguntas. En el caso de, digamos, el framework para JavaScript se llama WinJS, o sea, WinJS. O sea, bastante, muy creativo. Entonces, ese se llama de esa forma. Ahora, toda la plataforma nueva digamos, de este tipo de desarrollo se llama WinRT, que muchas veces se suele confundir ahora porque iba a salir una versión Windows 8 RT para tablets y demás, pero son dos cosas diferentes. O sea, WinRT es como la nueva plataforma. Entonces, por un lado tenés .NET y por otro lado tenés WinRT. Todo lo que es desarrollo para Windows 8 se sustenta sobre WinRT. Entonces lo que se hace, o el nuevo nombre que se le ha designado a esto, es que los diferentes frameworks con los que vos vas a trabajar, sea por ejemplo, o los lenguajes JavaScript, o C# o C++, lo que hacen es tener una base común y tienen proyecciones sobre esa base común. O sea, esto quiere decir que si yo tengo un método en JavaScript dentro del framework que se llama, no sé, grilla.setUI, también voy a tener la misma proyección en C++. Entonces C++, si yo quiero cambiarle la configuración a una grilla, por más que sea, lo que sea, será, no sé, grilla, setUI, lo que fuera, no me acuerdo si era 2.2, hace mucho no programo en C++, pero va por ahí. O sea, lo que voy es que vas a tener exactamente lo mismo, que va a impactar sobre ese WinRT. Ahora, ese WinRT, no sé si ustedes están acostumbrados o vieron alguna vez Windows Phone 7, iOS, han programado, digamos, ¿no? O sea, de Apple, ¿no? O sea, estamos hablando de otra... O sea, digo, cómo funciona un celular, digamos, de iOS, o que tiene Apple, o que tiene, digamos, o Windows Phone 7 de Microsoft. O, por ejemplo, no sé si alguna vez trabajaron con Silverlight, ¿sí? Donde nosotros en realidad lo que hacemos es pedirle de alguna forma a esa plataforma que nos garantice determinados accesos al sistema operativo. Entonces ya no podemos ir directamente al C2 / y hacer algo, sino que sí o sí tenemos que pasar a través de esa plataforma. Y esa plataforma nos va a decir sí, no, vos podés, no podés. O sea, en cierto punto está interesante porque nosotros podemos agarrar y decirle, ok, necesito crear este archivo en el disco. Entonces le decimos, plataforma, dame un espacio en el disco donde se te ocurra para poder crear este archivo que tenga tanto tamaño de almacenamiento. Y él se encarga de gestionarlo, de verlo, de almacenarlo y demás, que también está bueno porque el momento en que el usuario desinstala tu aplicación, también lo que va a hacer es borrar ese archivo, por ejemplo. Entonces no te queda mucha basura dando vuelta y ese tipo de cosas. Por ahí lo negativo es de que si a nosotros nos gustan los fierros, o los bytes, en este caso, no podemos ir directamente a los bytes. O sea, tenemos que sí o sí pasar a través de esa plataforma. Sí, sí. Sí. Funcionalidad que nos sirve para desarrollar. ¿Esto tiene una equivalencia con el framework o es una versión reducida o se basa en el framework o qué? No tiene toda la funcionalidad. Por ejemplo, si vos me decís, ok, quiero
quiero usar remoting para no la de COMPLUS, sino remoting a través de un cable para poder traer bytes de algún lugar. No, eso no lo tenés. Pero sí tenés, por ejemplo, una implementación muy al estilo jQuery, en el caso de JavaScript, para decir, ok, quiero conectarme a ese servicio REST y decirle, te paso estos datos, devuélveme un JSON. Y hace ese tipo de sincronización, digamos, o hace ese tipo de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Porque otro de los conceptos que tiene es de que este tipo de aplicaciones están más pensadas como, digamos, como para trabajar más en contacto con la nube y ese tipo de cosas. Entonces, tiene servicios para eso, pero no tiene servicios de intercomunicación interna, como por ejemplo, salvo que se haya dicho algo diferente hoy, nosotros no tenemos un SQL Server para WinGS, por ejemplo, o para, si queremos programar en C++ o en C#, no tenemos digamos, un driver que nos sirva de conector con SQL Server o con Oracle o con lo que sea. ¿Sí? Sí, no, está claro, es algo como Silverlight que tenía la versión reducida. Pero no es reducida de reducimos el framework, claro, hicimos algo más chico, sino claro, que es otra implementación que funciona mejor con Windows 8. Claro, o sea, en realidad tiene que hacer que corran los celulares que no tiene tanta capacidad como una PC y que también va a correr una PC, pero va a desaprovecharlo ahí todavía hay un tema, en el sentido de que, digamos, hay mucho... Windows Phone 8 no es Windows 8. ¿Sí? O sea, ojo el piojo con eso, porque los nombres tienden a confundir. Entonces, ahí todavía hay una cuestión dando vuelta para ver qué cosas de lo que tenemos hoy en Windows 8 para desarrollo van a estar dentro de ese teléfono. ¿Sí? Probablemente... digamos, o sea, esto que estás haciendo solamente es para el Windows 8. No de serviría... momento sí. Está. De momento, por lo que se entiende, sí. 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 No. Necesitas recrearlo usando las librerías que te provee. ¿Y qué son? ¿DLLs también? O... Sí, vos lo podés tener como DLL. Yo no he trabajado mucho con C# en este cosa, pero vos lo podés tener como cualquier, digamos, la interfaz o digamos, lo que vos ves como desarrollador es similar a lo que veías antes. Pero es otra cosa. Pasa lo mismo con Silverlight. Por el tema del Silverlight. Muchas veces decimos, ok, ¿por qué no compartimos librerías en Silverlight? O hacemos un componente común que sea para que lo use mi página web, para que lo use mi aplicación de Windows y para que lo use mi aplicación de Silverlight. Y cuando querés hacer esa referencia te dice, sí, toma. O sea, si no está compilado para Silverlight, no funciona. ¿Por qué? Porque compila de forma diferente, porque funciona de forma diferente. Para Windows Phone pasa exactamente lo mismo, para Windows Phone 7. O sea, vos no podés usar el mismo código siempre y cuando vos digas nuevo proyecto de librería de clases para Windows Phone. ¿Sí? Y en este caso pasa lo mismo. O sea, copiarás, pegarás el código, salvo las cosas que no te provea WinRT, pero tiene que estar compilado ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, lo que me queda acá por hacer, si no se me murió todo, a ver. Sí. Sí. ¿Administrado o es código COM? Gracias. No sé. No, para saber si tenés que tener framework instalado. Va, que ya lo tenés, el framework instalado. O sea, sí o sí vas a tener, la versión... sí o sí va a venir, digamos, va a correr dentro de Windows 8 y va a venir por defecto, pero no tenés un... No, yo tengo una aplicación, me la provee un proveedor, no estoy desarrollando yo. Sí. Yo para correrla no tengo Visual Studio. ¿Dónde lo vas a correr? En Windows 8. En Windows 8. Sí. Ya viene con el framework. Pero ojo, porque en realidad la idea es que vos tengas que sí o sí descargarlo del market. ¿Sí? Vos podés instalar eso a través de un instalador, pero necesitas instalar un SDK dentro de tu Windows para poder correr, que normalmente ese SDK viene junto con un Visual Studio. O sea, necesitas Visual Studio para hacer, che, acá está mi aplicación, tomá, probablemente sí. ¿Cómo sería en ese caso, por ejemplo, que querés hacer un ERP para una empresa? Sí, sí, sí. No lo querés vender en marketing. Sí. Podrías proveer el compilado, pero deberías, digamos, por lo menos tener instalado el instalador que instala programas, ¿sí?
para poder correrlo por línea de comando y hacer que se instale. ¿Sí? Pero ese también es un problema en la actualidad con Windows Phone 7, que de hecho con Windows Phone 8 Microsoft está cambiando esa política. O sea, uno de los grandes problemas que uno tiene cuando tiene esto, ¿sí?, es que yo lo desbloqueo para poder hacer pruebas y solamente puedo con mi clave, digamos, puedo solamente instalar hasta 3 aplicaciones de forma manual. Por ejemplo, si lo quiero hacer todo bon, todo legal, ¿no? O sea, si quiero hacer todo bien. Es un App Store privado. Bueno, en el caso de Windows Phone 8, eso está cambiando y por ende también lo están aplicando a esto. ¿Sí? Cosa de decir, bueno, yo soy cliente, no soy cliente de jueguitos, yo soy cliente corporativo, no tengo por qué distribuir mis aplicaciones a todo el mundo. Entonces eso sí está cambiando. O sea, eso es parte de la política nueva. ¿Sí? Sí. Calculo que está todo metido en ese compilado intermedio. Ahora, cuando dijiste jQuery, yo puedo agregar jQuery acá adentro. Y también va a ir dentro de la compilación que tenemos ahí entre medio. ¿Sí? O sea, también va a estar. Vos vas a tener ahí un archivito que no sé si conocen, vuelvo a lo de Silverlight. No sé si alguien usa Word 2000, los DocX 2007 para arriba. Sí. Digamos, ¿alguno tuvo alguna vez la curiosidad de cambiarle DocX a .zip, por ejemplo? ¿No? Los que miran para arriba, bueno, háganlo y descomprímanlo. ¿Sí? O sea, en DocX, un XLSS, o sea, eso es un... bueno, acá está el framework. Es un zip que tiene toda la estructura de ese documento ahí adentro. ¿Sí? En este caso, las aplicaciones también se compilan de la misma forma. Y si ustedes descompilan, van a poder ver cada una de las cosas que se han compilado ahí adentro. ¿Sí? No. Esto se compila en un apartado propio y ahí está guardado. O sea, digamos, no tenés una estructura clásica como en el caso de una aplicación de .NET, por ejemplo. ¿Sí? De cualquier manera, dentro del sistema operativo lo que va a tratar de hacer es colocar digamos, hay un lugar dentro tipo Program Files donde va generando gits y llaves para cada una de las aplicaciones que vos tengas instaladas. Y ahí va a ir a parar todo el descomprimido de tu aplicación, el instalado de tu aplicación. Pero no se comporta de la misma forma que se comportaría una aplicación tradicional, digamos, de .NET. ¿Sí? Fíjense acá, por ejemplo, este es el punto de interrupción que había puesto en el framework de WinGeAce, y obviamente puedo depurarlo y puedo ver qué hace, ¿no? Y bueno, y esta es la aplicación que viene por defecto, en la cual todo esto es HTML y JavaScript, pero corriendo en un proceso que debería andar por ahí, a ver si lo podemos ver. ¿Dónde anda? No lo veo. Vamos a ver si de acá. Acá. ¿Sí? Después podremos ver, digamos, si buscamos estos procesos que tenemos acá, podríamos ver, digamos, cada uno de las aplicaciones que está tratando de correr. Si yo mato este proceso, la aplicación se cae. Si la aplicación se cae o genera una interrupción, solamente llega hasta ese proceso, entonces no impacta sobre el sistema operativo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa es una de las cualidades.
Sí. No way. ¿Cómo hace? ¿Tener que caer sí o sí a implementar algo entre medio, un web service, lo que sea, para consumir? Sí. 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 Sí, exactamente. Por eso estábamos cerrando el círculo. De cualquier manera, si no sos amigo de JavaScript, te recomiendo hacerte amigo de JavaScript. ¿Sí? JavaScript es tu amigo porque como esto implementa HTML5, en HTML5 tenemos lo que es WebSQL, que es una base de datos local en el mismo navegador y queda persistente. Entonces, supongamos que vos decís, ok, no tengo ninguna forma de acceder a ninguna base de datos. ¿Cómo hago para poder hacer eso? O sea, voy por la nube, está bien, hago el primer proceso en la nube, pero podría utilizar este WebSQL de forma local para poder trabajarlo. Ahora, ese WebSQL, si no mal me acuerdo, es un SQLite, que se guarda físicamente en el pad del navegador. Entonces vos, si tenés una aplicación de escritorio normal, tradicional, y tenés como pegarle ese SQLite, lo que hagas en la aplicación Metro con HTML5 y ese WebSQL, lo puedes leer con ese SQLite. ¿Sí? Es un lío, pero no. Sí. Pero la única forma es a través de un servicio, en este caso. O sea, la única forma es a través de alguna posibilidad de viajar a través de la nube. Nube sea internet, nube sea tu red local, pero tenés que viajar de esa forma, no te queda mucha otra opción. ¿Sí? Bueno, ¿alguna? Sí. No, o sea, Windows 8 es otra cosa, ¿no? O sea, acá lo que tenés que ver o analizar el tema de compatibilidad es lo que soporte Internet Explorer 10. ¿Sí? Y todavía hay pugnas sobre el estándar. Entonces... ¿Pero esas mismas reglas se utilizan para diseñar las aplicaciones o solamente para Internet? No, son las mismas para las aplicaciones, son las mismas. O sea, si Internet Explorer 10 te soporta WebSQL, esto te soporta WebSQL. Si Internet Explorer 10 te soporta Canvas, por ejemplo HTML5, esto te soporta Canvas. Sí. Sí. Entonces quiere decir que una aplicación hecha en Visual Studio 2012 no va a correr nunca en Windows XP. No una Metro. O sea, sí una aplicación .NET. En Internet Explorer 8, porque recién... No. O sea, esto no te levanta un Internet Explorer y empieza a correr un Internet Explorer. Ojo. O sea, esto no es que vos creás código que sea un manojo de HTML y un manojo de JavaScript. O sea, esto es una aplicación compilada, pero que corre dentro de un proceso dentro de Windows 8 que es de Internet Explorer. O que utiliza el runtime de Internet Explorer. Pero no es Internet Explorer levantando una página web. ¿Sí? Eso es diferente. Entonces, cuando vos creas esto acá, incluso si fueras a tratar de correrlo en Internet Explorer 10, no te funcionaría, porque no es una página web. ¿Sí? Las aplicaciones Metro funcionan en un contexto completamente diferente. Ahora, en Visual Studio 2012, si vos querés crear una aplicación en .NET, en Framework 2.0, sí, ahí cerramos. En Framework 2.0, definitivamente vas a poder hacerlo, porque estás compilando para algo que XP soporta. Pero son dos modelos totalmente separados, o sea, son dos cosas totalmente separadas. Por eso yo les quería mostrar solamente esta parte, la de las aplicaciones exclusivas para Windows 8, porque es una cosa nueva, o sea, es un modelo diferente. ¿Sí? Bien, sí. Compatibilidad si vos trabajás con .NET. O sea, es como que hoy en Visual Studio 2010 digas, ok, ¿y qué tal si hago una aplicación con Plus? ¿Y en Windows 95 va a andar? Sí. Sí, porque es con Plus. Windows 95 lo soportará, no, lo que sea. O Win32, digamos, o sea, lo va a soportar sin problema. Ahora voy a decir, che, en Windows, si hago una aplicación WPF
o sea, con todos los chiches, dibujitos y demás, ¿anda en Windows 95? No, porque Windows 95 no soporta WPF. ¿Sí? Mati, una pregunta. ¿Y eso, digamos, la aplicación meta? Sí. Lo que vimos anterior de WSF, ¿cómo se conectaría con...? De hecho, lo interesante o la ventaja está en que vos podés usar, a ver, déjame ver si está por acá. Voy a poner acá algo así como... a ver si me acuerdo. No, vamos a hacerlo porque encima no tenemos acá la ayudita. Vamos a levantar esto. Un segundo. Por ejemplo, déjame ver si encuentro algo por acá. Acá. Supongamos vos decís, ok, quiero conectarme a una aplicación, a un servicio. Esto que se dice XHR es XML HTTP request, ¿sí? O sea, es la abreviatura. Le decís cuál es la URL y una vez que trae la información viene con la respuesta para que vos la puedas hacer lo que quieras. Digamos, es una string con lo que vos puedas hacer lo que quieras. Entonces, ¿cómo conectarte a un servicio? Probablemente bajo el modelo que habíamos antes, o sea, un servicio tipo REST o algún tipo de servicio que pueda transportar información por medio de HTTP y te devuelva mejor si es JSON. ¿Sí? Bien. ¿Una más? Y sí. En WSF, digamos, no sé si tiene que ver con el tema, pero interoperabilidad, digamos, WSF con XML, digamos, con otra plataforma, como por ejemplo... Vos podés hacer que te devuelva XML estándar, por ejemplo. O sea, pero WSF como cliente, digamos. Y en realidad, digamos, el WSF no es un cliente, o sea, lo único que te hace es... te va a exponer simplemente esos endpoints desde el punto de vista de WSF. Ahora, si vos decís, ok, tengo una aplicación X que se conecta a este WSF, que este WSF se tiene que ir a conectar a un servicio de Java para poder traer información, en realidad ahí no tiene nada que ver WSF, sino que vos tenés que ver si con C# o Visual Basic o lo que sea, puedo conectarme de alguna forma a ese servicio que tengo allá. Y ya dependerá de las librerías y comportamiento que vos hagas en un lenguaje de programación específico. Entonces, si del otro lado te dice, ok, conectate a través de HTTP, volvamos al tema más básico, HTTP, y conectate a este URL y pasame estos parámetros, yo te diría, web client, mi cliente, new web client, conectame a tal lugar, digamos. ¿Sí? Y después te va a devolver algo y andás a ver cómo parcias eso, ¿no? O sea, pero ya lo tenés ahí. Sí, la serialización es un tema. Exacto. Bueno, gracias. Ahora les paso mis datos. Les mentimos, dijimos que se iban a ir antes, pero lo siento, perdón. Bueno, no, es increíble la cantidad de preguntas que hicieron. La verdad que sí. Menos mal que estaba vos que te atreves a hablar, porque hay cosas que la gente de Microsoft contesta, ¿no? Como que hoy fuimos... A mí me da miedo de que estén filmando, digamos. O sea, espero que no haya nadie mirando. Hoy fuimos por el borde mal. O sea, yo suelo pisar así un poquito la línea, pero bueno. Fuimos por el borde mal. Sí. La cornisa. No, el tema es que hay un modelo nuevo de negocios y le van a estar dando manija a eso, al Marketplace, al Windows Place, qué sé yo, pero digamos, ya nos van a ver a nosotros dando algún curso para Windows 8, para programación también sobre la interfaz nueva, Si quieren mis datos, ahí traten de no mandarme spam, no compro nada, Viagra no me interesa, ¿sí? Nunca digas de este agua no es de beber. Martín. Bueno, de momento no me interesa. Bueno, ahí.
Acordate de la fábula de la hormiga. Ah, sí. Bueno, tenemos 2 libritos para sortear. ¿Terminaron? ¿Queda alguno más? Rápido, chicos, porque si no, que se... ¿Qué pasa? Gracias. Vos ya tuviste el premio papa frita, no hay más. ¿Alguien más? Bueno, el tema es así, si se animan algunos, desarrollan su aplicacioncita y la suben al marketplace. El modelo de negocio sería que cualquier tipo en el mundo te la puede bajar y así cueste, no sé, $2. Si tenés suerte y tenés 10.000 bajadas, vas a tener $20. No sé a qué cotización y no sé si lo vas a cobrar. A lo mejor te entregan otra cosa, pero ese es un problema que tenemos acá adentro. Ese nuevo modelo de negocios, que también hace Microsoft, por supuesto, da nuevas oportunidades, brinda nuevas oportunidades, es otro esquema. Pero no quiere decir que desaparezca todo lo otro. Simplemente, como es algo nuevo, le están dando mucha exposición a ese tema para incorporar masa, digamos, ganar masa de desarrolladores a esa línea de negocios, ¿sí? Bueno, pero que el tío se tira toda la basura, es una cosa que no tiene base de desarrolladores, digamos. Sin embargo, el negocio parece que promete, entonces ahí vamos. Se lo presenta y se pone énfasis en esa nueva tecnología, pero todo tratando de trabajar sobre el modelo del marketing. Pues, los programas, las aplicaciones que suban ahí son certificadas primero, tienen una serie de requisitos, como decía Matías, mucho tipo operativo, reciben como una especie de control de calidad previo, si no pasa la prueba no sube. Bueno, listo. ¿Quién hace de secretaria? Vos, saca la secretaria. Bueno, a ver. Tengo 2 cosas nomás para sortear, A ver. No entiendo nada. No es por eso, la letra es bastante buena, pero... Pascuachelli, la vista no es buena. Casi. Katia, ahora sí. No era Carla, bien. Ella se da cuenta. ¿Vos programás? Sí. ¿Seguro? Empezando, sí. Ah, bueno, está bien. Te va a servir de mucho. Esperá, no te vayas, Katia. Saca. Gracias. Sergio, este es más fácil. ¿Cuántos Sergio hay? ¿Vos entendés qué dice acá? Sí, Uninok. La que te parió. ¿Por qué la entendés? Bueno, se acabó. Bueno, se acabó. Gracias por haberse quedado hasta el final y los esperamos en una próxima.